gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que en estas circunstancias que vive el país, donde a veces hay informaciones, hay decisiones que llaman la atención, que provocan en muchos casos situaciones desiguales en las cuales aparece como que algunos tienen ciertos privilegios y otros sufren las consecuencias de que no se aplique como justamente corresponde por la labor desarrollada por los seres humanos, por los argentinos, por las argentinas en definitiva. Por eso creo que es un momento muy especial y es fundamental dialogar con personas que tienen una trayectoria seria, responsable, estudiosa, preocupada por los problemas de la gente, que no tiene ninguna limitación para expresar con valentía, con sinceridad, con conocimiento de los temas, las circunstancias que vive el país, sin interesarle el sector al que pertenece uno o al que pertenece otro. Por eso quiero señalar que hemos tenido el gusto y el honor de estos 23 años, creo, que tiene Corrientes de Pensamiento, que ha estado varias veces en el mismo, la doctora Liliana de Riz, licenciada en Sociología con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Sociología en determinados lugares del país. Por otra parte, Liliana, que es una gran persona, una querida amiga, es profesora de la Universidad de Buenos Aires y también está en la facultad, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que la preside el doctor Alberto Dallavía en este momento. Ejerció la docencia en diversas universidades del país y del exterior. Y ha dedicado su trabajo y su objetivo en esclarecer temas que muchas veces requieren circunstancias muy especiales. Ha escrito 9 libros o más, con otras personas en algunos casos, y es no solamente autora, sino coautora también de todas estas cuestiones. Por eso para mí es un placer y un gusto que hoy nos acompañe en este momento difícil del país y donde en el diario Clarín de hoy justamente hay un título de la tarea que realiza el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y que dice concretamente, lo digo para no cometer errores, mileísmo, dice, un menemismo ayornado, y allí además figura socióloga, académica de número de la Academia de Ciencias Morales, Políticas, como decía al comienzo. Quería Liliana, perdón por lo extenso de la introducción, pero con vos no se puede ser más escueto.
Y te tengo que agradecer tu presencia y tu buena predisposición de acompañarnos siempre en corriente de pensamiento. Así que te cedo la palabra para que vos con total tranquilidad puedas manifestar lo que pensás de este momento tan complicado en algunos aspectos de la vida del país. Muchas gracias. Como bien sabes, es siempre un gusto para mí participar en tu programa y tener estas conversaciones. Yo escribí efectivamente la nota de hoy porque yo tengo para mí que este es un contexto internacional geopolítico muy complejo, es una época de confusión e incertidumbre, de guerras, de cisnes negros, de una tecnología que transformó la comunicación, de inteligencia artificial. Entonces, todo lo que está ocurriendo, uno podría mirar atrás y ver la semejanza, pero hay un contexto nuevo, crítico, diferente, que yo tengo muy claro anclado en la comunicación de una sociedad en redes. El fenómeno Milei no llega en una sociedad en redes, en una comunicación de iguales ida y vuelta, en un modo extraordinariamente eficaz de canalizar la ira, la angustia, la indignación de todos aquellos que se sintieron abandonados, desclasados, o reflexionaban una Argentina que su cinturón industrial se deshace, los obreros formales son muy pocos, los informales son más, los obreros formales son pobres, aunque ganen un salario. Las provincias tienen situaciones muy diferentes, hay algunas superavitarias y tienen futuro, tienen minerales, tienen con qué entrar al mundo codicioso de las riquezas argentinas. Entonces, la situación del país siempre fue desigual, varios países, yo te diría que hoy es un país que el conurbano, por un lado, y el resto son muy, muy, muy diferentes. El AMBA, digamos, que es el cinturón crítico de la miseria extrema. ¿Cuándo imaginamos que íbamos a llegar a tener un 20% de indigencia? Esto es gente que está por debajo de las necesidades básicas para sobrevivir. Bueno, te hago este periplo porque en este contexto, con el hartazgo de una herencia de mala administración, de corrupción, de economía rota, de lo que sabemos alimentó esta especie de furia por la cual Milei era un tercio, ya sorprendente, sobre todo abonando en una especie de banco de ira que eran los jóvenes hasta 30 años, esos que estaban en una playa de estacionamiento a los que el kirchnerismo le había prometido un futuro y que los dejó ahí estacionados sin futuro y sin nada. Entonces, el balotaje hizo que efectivamente los votantes de PRO, en su mayoría, pero también del peronismo, fueran a abonar a este nuevo personaje que, como te digo, supo conquistar en las redes siendo un nuevo tipo de liderazgo a la hora de las derechas radicales en el mundo, a la hora de Trump, de Orbán, o sea, políticamente incorrecto, contra la cultura woke, frente a una izquierda identitaria que estaba con los valores postmateriales y no hablaba más de ingreso, y que supo aquí también pescar a los desclasados, a los sin futuro. Entonces, en este contexto extraordinariamente diferente hay que tender a Milei, que llega por un conjunto de causas agrandadas por la pandemia, la cuarentena interminable y la pésima gestión, que nos trae al momento actual. Y entonces el momento actual es como barajar y dar de nuevo otro contexto internacional, otro contexto local, un liderazgo disruptivo que sorprendió su llegada y en medio de eso la implosión de Juntos por el Cambio y la crisis fenomenal del peronismo, que es una colección de gentes, Cano, Cagra, Boy, Massa, a la espera de ver quién ata el nudo. Bien, esta es la situación que yo creo que es la novedosa y difícil en la que nos encontramos. Querida Liliana, además de varias de las cuestiones que, por no prolongar y permitir que vos te explayes con tranquilidad, omití mencionar que en el 16 y en el 26 tuviste el honor de que te otorgaran el premio CONEX en la ciencia política. En el 1996
y en el 2016. Por eso, por la trayectoria política, por los planteos que has hecho con una objetividad notable, dejando en claro con gran convicción los principios por los cuales ha inclinado permanentemente con gran seriedad y objetividad tu pensamiento. Ahora que llegamos a esto, donde evidentemente Milei era una cosa, el presidente Milei, la vice a lo mejor otra, y vemos cómo son las cosas. Yo de que en este momento, después de estar 14 años en el Senado, hoy estoy en el Parlasur, integrando la Comisión de Europa y América Latina, etcétera. Estuvimos en Brasil antes de ayer, 2 veces, y me hizo acordar cuando falleció el presidente Tancredo Neves. Fue allí donde se comenzó aquella reunión cuando asumió el presidente Sarney, conjuntamente con don Raúl Alfonsín, en el lado brasileño. Y recuerdo que de ahí también surgieron cosas positivas, como por ejemplo, yo la habré cansado porque la habré llamado 1000 veces por día al embajador Recupero, que era el asesor número 1 Sí, yo del... lo conocí. ¿Lo conociste? Gran Bueno, tipo. descansó un rato porque estuvo 10 años en Ginebra un día que lo encontré en el Cali. Pero de ahí surgió y se concretó al final, por otro gobierno también, el puente Santo Tomé Sao Borja, que fue muy importante para nuestra provincia y para Brasil. Y Claro. después un encuentro con Río Grande y esas cosas que posibilitaron un entendimiento positivo. Yo cuando hablamos del presidente Lula o de alguien de el otro expresidente al que a veces Milei elogia demasiado, yo digo que hay un mérito que tiene Lula. Puede tener errores y aciertos, como tenemos todos. Pero creo que lo importante es que se inspiró mucho en un hombre de la jerarquía y de la envergadura de Fernando Enrique Cardoso, para mí, quizá uno de los mejores presidentes que tuvo Brasil. Sin duda. Ahora, ¿no es cierto? Yo digo, por sobre todas las cosas, por la tremenda brecha que había entre pobres y ricos, y donde lograron de alguna manera el equilibrio entre la clase media, buscaron mayor equilibrio entre lo que tenían mucho y lo que tenían muy poco, y se equilibraron las cosas. Así que de todas maneras, no solamente eso, Liliana, sino también el respeto por los demás. Vos podés coincidir o disentir. Y yo ya dije 2 o 3 veces en el programa y lo digo ahora. Me acuerdo cuando asumió de nuevo Lula, que Milei fue por Bolsonaro, fueron 3 presidentes uruguayos, expresidentes uruguayos. Don Julio María Sanguinetti, Lacalle, el padre del actual presidente, y Mujica, en el mismo vuelo, el avión, y estuvieron en el acto de asunción de Lula. Creo que demuestra de alguna manera un equilibrio importante que la clase política, a pesar de las diferencias que puedan existir, tienen que tener un principio ineludible. Que yo dejo que vos, con total tranquilidad, continúes exponiendo y expresándote al respecto. Bueno, muy importante lo que decís, sin duda, evocar a Fernando Enrique Cardoso.
gran presidente brasileño, colega sociólogo que conocí hace muchísimos años, en Flaxo, Chile, y en otros lugares, e incluso como presidente. Y la verdad es que siempre fue una inteligencia extraordinariamente preclara, que a veces uno se pregunta por qué no tuvimos liderazgos como Fernando Enrique Cardoso, como Sanguinetti, como Lagos, que son realmente líderes de reconstrucción, comparables a los líderes europeos de la reconstrucción. La verdad que no hemos tenido esa suerte, excepto la excepción de la democracia, en el sentido de haber visto la recuperación del Estado de Derecho como meta, haberse atrevido a jugar a las juntas y haber puesto a la Argentina en una democracia que con luces y sombras está durando 40 años. Porque yo soy de una generación como vos que hemos vivido la inestabilidad política recurrente, que de los 30 en adelante fue la marca del siglo XX argentino, ¿no? Entonces, toda la expectativa de integración fue siempre una oportunidad de encontrar un lugar en el mundo, asunto que la Argentina siempre manejó mal. Y por eso me parece muy importante tus reflexiones. Yo lo que encuentro en Lula es que su regreso a esta presidencia, comparado con aquella etapa del New York Times, cuando era una especie de cohete a la luna, porque Brasil crecía y él era un obrero metalúrgico lúcido, pero no hay que olvidarse, porque te cuento esto ahora que se me evoca en la cabeza, porque justamente yo era amiga de Fernando, sigo siéndolo, está muy mayor, ahora no se siente bien, y de Bedford. Francisco Bedford murió hace poco, fue ministro de Educación, sociólogo de Cardoso, un intelectual de nota. Y entonces, claro, ellos, en la época de las revueltas obreras de San Pablo, ellos se reunían con los obreros. Los obreros, en realidad, el PT se formó con las intelectuales lúcidos de la izquierda marxista crítica. Nosotros, acá, todo esfuerzo de cambio dentro del peronismo terminó mal con la liquidación de los liderazgos combativos y clasistas y con el dominio peronista que es lealtad al movimiento. Entonces, Claro. esta diferencia enorme en la formación del PT como partido obrero, que lamentablemente hoy yo creo que está muy mal ubicado en el mundo, y creo que Lula ya no es el Lula potente de adelante, y tal vez tampoco tenga hoy tanto peso sobre él Fernando Enrique porque está enfermo, y lo veo muy desnorteado en relación con la geopolítica del mundo de la guerra Putin hoy y Ucrania, lo veo desubicado, aunque entiendo su relación con Venezuela, el problema limítrofe y su liderazgo en el Cono Sur, en América del Sur, pero es muy difícil de sostener. Entonces una figura que contraste con su historia se va apagando. Así es. Pero yo digo, Liliana, que si pensáramos con un espíritu de mucho egoísmo, no solucionaríamos nunca los problemas. Porque cuando uno quiere obtener réditos políticos por determinada actitud que asume, yo creo que provocamos un daño enorme al país, a la gente, a los seres humanos, en definitiva. Cuando vos hablabas eh, del presidente Cardoso, yo me acuerdo que tuve la suerte que don Julio María Sanguinetti invitaran a un acto que hicieron, donde estaba, lo presidía él, estaba González, español, estaba Felipe, eh, Lagos, estaba Fernando Enrique Cardoso. Es decir, que fue una reunión magnífica donde con un debate enriquecedor, diremos. Y estas son las cosas que en definitiva quedan y sirven para tratar de trasladarlas a los lugares donde produzcan un mejor efecto. Así que yo comparto totalmente esto. Tenemos el tiempo que vos necesites para dedicarte a analizar cómo ves de hoy en adelante. ¿Cómo crees que los partidos políticos, te la hago un poquito larga, pero vos con el poder de síntesis lo podés resolver? ¿Cómo ve a los distintos partidos? Con todo el respeto que nos merecen,
pero yo creo que tenemos que pensar con espíritu constructivo y con generosidad y grandeza, y estudiando profundamente los temas. Nos quedan 3 minutos, mi querida Liliana, así que a tus órdenes. Bueno, te digo, el experimento Milei es un experimento en curso sumamente novedoso, desconcertante por momentos. Entonces, todas las conjeturas son conjeturas. Yo veo la situación como a las puertas de un realineamiento político. En particular, porque el peronismo está a la búsqueda de un liderazgo unificador. Y el drama es que ni lo que era Juntos por el Cambio, ni el peronismo tiene hoy un liderazgo capaz de unificar las diferencias que están adentro. Pero las dos coaliciones que dieron estabilidad política con la economía rota a este país, esto es Cambiemos y por otro lado Unión por la Patria, peronismo no peronismo, digámoslo rápido, mantuvieron la estabilidad en un país inestable en su economía. Y al romperse esto, claramente aparece Milei y hay un gran desconcierto. Los partidos están a la defensiva viendo qué va a ocurrir. Y es una situación muy crítica, porque el PRO, digamos que está partido entre una cosa extraordinariamente novedosa, que la fórmula perdedora se convierte en ministro y viceministro del nuevo gobierno que era su adversario. El señor Macri busca un lugar muy difícil de buscar, porque Milei parece no querer otra cosa que los libertarios llaman fusión. O te derretís conmigo o no existís. Por lo tanto, nadie por ahora visualiza la formación de coaliciones de gobierno o electorales. Sobre todo, yo veo que la formación de una nueva fuerza a escala nacional, que es la gran debilidad, esto daría para mucha conversación, porque Argentina son 24 jurisdicciones y las alianzas son diferentes en cada una. De ahí que es muy difícil gobernar en coalición acá. Pero digamos que en este panorama difícil no veo que haya vocación de armar coaliciones de gobierno de parte del gobierno de turno. La Libertad Avanza, si se construye como fuerza nacional y recursos está teniendo para hacerlo, es la tarea de su hermana, no veo que precisamente pueda fundarse sin ser una gran aspiradora. Ya aspiró votos de Juntos por el Cambio, va a aspirar votos de peronistas, que no van a faltar quienes rápidamente quieran ser atraídos por el nuevo sol, sobre todo cuando hay muchos recursos para tentarlos. Entonces, tal vez, no lo sé, estemos asistiendo a un nuevo clivaje, los mileístas y los no mileístas, los republicanos y los radicales de derecha que son populistas, porque, ojo, ejerce el poder como el kirchnerismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un poder que se construye sobre un liderazgo personalísimo al que las instituciones le resultan un obstáculo más que el soporte. Entonces, muy difícil ver cómo será este nuevo clivaje argentino. Pero yo en la nota agregaba, y hace mucho que lo vengo pensando, que esta nostalgia por un presidente, el único que tiene un busto en el Salón de los Próceres, que es Carlos Menem, al que admira con las patillas, se acerca y ahora tiene un trofeo que la señora Yuyito, que es un trofeo de los 90, ayornado, una imagen vintage de ir a ver una obra de teatro de los años 50 de una señora asilada rusa en Estados Unidos, que era una luchadora contra el comunismo de Stalin. El comunismo de Stalin no existe más. Cuando Milei habla contra el comunismo, el socialismo, el colectivismo, no sabemos bien de qué habla, porque esas son luchas de mediados de los 50 o de los fines de los 40, cuando llegó el peronismo y el varguismo, los movimientos nacionales y populares contra el comunismo. Entonces, en medio de toda esta confusión, estas imágenes que aparecen son muy icónicas, no lo sabemos, pero hay una vocación de armar un movimiento inclusivo, nacional, que no es una coalición, es una aspiradora de cuanto quedó suelto por ahí y ve si se coloca en el nuevo sol. Yo te agradezco mucho, mi querida Liliana, Al contrario, y sintetizo algo, si te parece. Yo creo que
la mejor forma para resolver estos problemas es que haya humildad, que se estudien los temas y que no tratemos de obtener réditos políticos en beneficio del sector que a nosotros nos interesa, sino que nos interese a todos los argentinos. No sé qué opinas vos sobre eso, pero esta es mi De opinión. acuerdo, este es el gran problema. La dificultad para, como decía Romero, Romero padre, José Luis, la gran escasez, lo que la Argentina carece es de la capacidad de acordar. Entonces, ¿Te sin acordás? acuerdos que enlacen políticas de largo plazo y sin sensatez, no podemos avanzar. Te agradezco mucho y A tenemos que ti, seguir conversando sobre estas cosas muy para bien, acordar. muchas gracias. Un cariño muy grande y muchísimas gracias. Igualmente, igualmente, nos estamos viendo. Un gusto, un gusto. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR, incluso estos del cartelito celeste. Para todos ustedes. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Se nos fue el tiempo, pero simplemente no puedo de ninguna manera dejar de expresar mi gratitud, mi agradecimiento y también una demostración cabal de su preocupación por parte de Liliana de Riz de buscar que haya entendimiento, que haya diálogo y que se busque lo mejor para los argentinos. Que Dios así lo quiera. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.